la carta que escribió el apóstol a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo que vamos a leer es el 26, el 27 y el 28. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hermanos y hermanas, en esta noche, gracias a Dios por esta bendición que Él nos concede de acercarnos a su presencia. Sin ninguna duda, cada uno de nosotros ha venido con el deseo de que Dios hable a nuestros corazones. A veces la palabra que nosotros necesitamos está en el primer mensaje, está en el segundo o está en el tercero, pero hay variedad para que cada uno de los que estamos en la presencia de Dios salgamos saciados de la bendición que Dios envía a la vida de cada uno de nosotros. Dice aquí el escritor a los Hebreos: si pecaremos voluntariamente. Fíjese que es algo muy personal, es algo muy individual, pero siempre en nosotros hay una justificación para echarle la culpa a otro, fíjese. Cuando nosotros cometemos un pecado, así, estamos hablando de esto y en esto quiero que nos enfoquemos. Luego culpamos a otro para justificarnos delante de Dios. Eso es por nuestra ignorancia, por la falta de temor en nuestro corazón. Dice el escritor a los Hebreos: si pecaremos voluntariamente, nadie nos manda a nosotros a pecar. Es la voluntad que hay en cada uno de nosotros para hacer lo malo o hacer lo bueno. Gracias a Dios por las santas escrituras. Dice que después de haber tenido el conocimiento de la verdad, hablando con los creyentes, si hay aquí en medio de nosotros algunas personas que no tienen a Jesús en sus corazones, tal vez les va a parecer un poco fuerte, pero es la palabra de verdad. Es el testimonio del Espíritu Santo para preparar a la iglesia, una iglesia purificada, una iglesia santa, sin mancha, sin contaminación, porque la venida de Jesús está a las puertas. Así dice el Espíritu Santo: porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No. Pudiera ser en este momento que Jesús viene en las nubes. ¡Ah, qué maravilloso! Si todos en este lugar gozamos de íntima comunión con Dios. Esto es muy personal, muy individual, porque hay secretos de los hombres. Cuando hablo de hombres también
incluimos a las hermanas. Hay secretos que solamente la conciencia puede dictaminar. Nadie más sabe qué ha hecho el hermano en la oscuridad, en las tinieblas, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de Dios, es el que escudriña también nuestros corazones a través de nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo se conecta a nuestro espíritu, es cuando esa palabra empieza a hacer una operación maravillosa en nuestros corazones, donde está nuestra conciencia. Pero el Espíritu Santo nos empiece a redarguir para acercarnos a Dios en un verdadero arrepentimiento. Y también el diablo lanza su dardo, que es de acusación, para alejarnos de la presencia de Dios. No así el deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo es de concientizar a cada uno en esta noche, y cada uno va a ser responsable en su vida. Y es el Espíritu Santo que va a trabajar. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juicio. Aparte está la justicia. Aparte está la misericordia. Gracias a Dios, todo tiene su lugar. Pero en esta condición, el creyente debe de pasar por un juicio. Y ese juicio puede ser en la tierra, puede ser a través de una confesión, o puede ser a través de una aflicción que Dios permite en la vida del creyente, cuando el creyente ha pecado contra su Señor y no lo confiesa. Cuando el creyente viene el primer día de la semana y se acerca como si que tuviera una limpia conciencia delante de Dios para poder participar del acto solemne del partimiento del pan, porque pasa. Algunas veces se ha infringido la santa ley divina de Dios. Aparte están los mandamientos de los hombres. Hay mandamiento de hombres también, pero cuando se quebranta la ley divina del Señor, cuando hay una transgresión a causa de la desobediencia, caemos en pecado delante de Dios y viene el castigo. No se queda impune, no. Tal vez nosotros podemos engañar a los hombres. Tal vez nosotros podemos presentarnos delante de un juez y presentar una causa justificada. Pero delante de Dios no queda nada en oculto. Eso sí tenemos que tenerlo nosotros claro. No tiene que haber en nosotros esa ignorancia de que podemos nosotros engañar a Dios o sobornar a Dios así. A veces nosotros pensamos que con un sacrificio que vamos a hacer, vamos a ocultar nuestro pecado delante de Dios. Dios lo ve como un soborno. ¿Cómo vamos nosotros poder a sobornar a Dios? Eso es algo terrible en nuestra vida. Al hombre, a los jueces, se podrá sobornar, pero al Dios que escudriña los corazones y entiende la intención de nuestros pensamientos, delante de Él no hay nada oculto.
O bien sea, Él lo saca a la luz en esta vida, o bien sea en el tribunal de Cristo. Ah, qué terrible es eso. Cuando nosotros pensamos en eso, entra miedo en nuestro corazón, pero miedo de pecar contra Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos aquí presentes, cuántos enseñadores de la palabra golpean a su esposa y vienen el primer día de la semana a ser partícipes del acto solemne del partimiento del pan? ¿Cuántos hermanos están peleados? ¿Cuántas hermanas no se hablan entre sí? Y el primer día de la semana, cuando están partiendo el pan, pueden pasar el pan y voltear la cara para otro lado. ¡Qué terrible! ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo está esa conciencia? ¿Cómo puede ser posible eso en medio del pueblo de Dios? Cuando esa conciencia está contaminada, hemos ofendido a nuestro hermano, hemos ofendido a nuestra hermana, ¿cuánto más a Dios? ¿Qué está pasando en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué se está perdiendo el temor a Dios? ¿Por qué hay más temor del hombre en nuestra vida? ¿Por qué hay más temor del hermano o de la hermana y no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermanos? Por eso viene la palabra del Señor, para hacernos conciencia y para que cada uno de nosotros podamos hacernos un examen muy personal, muy individual, para ver si estamos en íntima comunión con Dios. La conciencia y el razonamiento nos ayuda para liberarnos o para condenarnos. Si la conciencia dice, has pecado delante de Dios, si la conciencia nos dicta, has pecado delante de Dios, ya no sos digno de acercarte el primer día de la semana para ser partícipe de ese acto tan solemne, usted sabrá. Y también Dios lo sabe. Algunos tratan de ocultar su pecado, pero dice la palabra del Señor que el que oculta su pecado no va a prosperar. No hay prosperidad en esas vidas que han pecado delante de Dios, que han quebrantado la santa ley de Dios. No van a prosperar, dijo allá el gran sabio en los Proverbios. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué bendición tan grande! Porque se rompe esa maldición que trae el pecado a la vida de la cristiana, a la vida del creyente, porque es una maldición que se acarrea el creyente en su vida cuando lleva una vida fingida, cuando no lleva una vida original delante de Dios. Le decía a los hombres, podemos engañar, a los hombres podemos mentir, a los hombres podemos sobornar, pero a Dios no. Un día el profeta Samuel le dijo a Saúl, porque el obedecer, le dijo, es más que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Le decía, a veces nosotros pensamos que con un sacrificio vamos a pagarle a Dios por nuestro pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Hay un engaño en nosotros mismos cuando pensamos que con un sacrificio vamos a pagarle a Dios el quebrantamiento de una ley divina. No se puede, hermanos.
Por eso es de que Samuel dijo, porque el obedecer es más que los sacrificios. Es que cuando Dios ve a un creyente obediente, a una cristiana que obedece a su palabra, que tiembla ante su presencia, que oye la voz de Dios, hermanos, eso es agradable delante de Dios. En la ley de Moisés, mire lo que dice la palabra. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Por eso, hermanos, si hay alguien que ha visto pecar, hacer algo malo a uno de los hermanos y no lo denuncia, está consintiendo con eso. Hermana, si alguien ha visto pecar a su hermana y no lo denuncia, está consintiendo con el pecado. En la ley de Moisés dice que el que quebrantaba la ley de Moisés, ahora se presentaban 2 o 3 testigos. Si se presentaba uno, era un poco creíble el testimonio, pero si habían 2 o 3, se ponía en la balanza de la justicia. Y si era hallado culpable aquel que había quebrantado la ley de Moisés, hermanos, irremisiblemente tenía que morir, apedreado, fuera del campamento, era sacado fuera del campamento, y ahí los primeros en arrojar aquellas piedras eran los acusadores. Ahora dice la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta el Espíritu de gracia? Algunas veces nosotros podemos pensar, es que ahora ya no estamos en la ley ya pasó. Claro, la ley tuvo su tiempo y hoy estamos en la dispensación de la gracia. Gracia quiere decir perdón. Gracia quiere decir un regalo inmerecido de Dios para con el hombre. Estamos en el tiempo del perdón, pero cuando el hermano o la hermana reconoce dónde ha quebrantado la ley y se acerca para pedirle perdón a Dios primeramente, y si es digno de ser cortado, ahora ya no es la muerte física, es la muerte espiritual. Cuánto mayor castigo, dice la palabra, creen ustedes que merece aquel que se va a parar sobre el Hijo de Dios, hermanos, teniendo el conocimiento de la verdad, habiendo saboreado nosotros esta buena palabra, habiendo echado mano del árbol de la vida, ahora tener en poco y pararnos, pisotear al Hijo de Dios. ¿Cuánto castigo cree usted, hermano, que merece ese que quebranta la ley de Dios? ¿Cuánto castigo, hermano, hermana? Y tuviere por inmunda, dice la palabra, la sangre del pacto eterno, esa sangre bendita que Jesús derramó de su costado y que limpió nuestras almas del pecado y de la inmundicia, y que lo llegáramos a tener nosotros por inmunda e hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Cuánto castigo pensáis? Dice el Espíritu Santo. Hay castigo, hermanos. No queda impune el pecado, no, jamás ha quedado impune el quebrantamiento de la ley divina de Dios, no. Miremos el Génesis.
El libro del Génesis, miremos, porque no queda impune ese castigo de la transgresión de la ley de Dios. El libro del Génesis en el capítulo 3, el verso 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán pecó contra Dios, el primer pecado en la historia de la humanidad, el primer quebrantamiento del mandamiento santo, del mandamiento sagrado de Dios. Dios le dijo a Adán, Dios mandó a Adán y le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto vas a comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Porque del día que vas a echar mano para comer de ese árbol vas a morir. La sentencia de Dios para el primer hombre en el huerto del Edén. Dice que en el huerto del Edén, ahí dentro de los árboles que daban frutos agradables para comer, también se encontraba el árbol de la vida, que nos habla de la misma presencia de Jesús, ahí dentro de ese huerto de las delicias. ¡Qué maravilloso! De ese fruto podía echar mano el hombre cuando no había quebrantado la ley divina del Señor. De ese fruto podía deleitarse el hombre, de ese fruto del árbol de la vida. Tenía el hombre comunión con Dios. Dios tenía comunión con el hombre. Pero cuando el hombre cayó en transgresión, cuando el hombre quebrantó el mandamiento de Dios, el hombre cayó bajo maldición, el hombre cayó bajo aflicción, el hombre cayó en manos del enemigo. Desdichado el hombre. ¿Y será que Dios no lo perdonó? Sí lo perdonó y lo vistió, dice la palabra. Hizo un sacrificio para vestir al primer hombre de su desnudez, de su vergüenza. Lo perdonó, pero el pecado no quedó impune. No, es que delante de Dios, hermanos, el quebrantamiento de una ley divina de Dios no queda impune, no queda sin castigo, no. Hay misericordia para el que quebranta la ley, hay misericordia. Así dijo el gran sabio en los Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanza misericordia. Pero el que no lo confiesa y lo oculta no va a prosperar. No hay prosperidad en la vida material, no hay prosperidad en la vida espiritual también, hermanos. Qué terrible es quebrantar la santa ley divina de Dios. No es nada más, porque nadie quedará impune del quebrantamiento de la ley divina de Dios. No importa dónde usted lo haya quebrantado, no importa cuánto tiempo hace que lo haya quebrantado. Es que Dios, en su divina misericordia, dijo allá el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Qué maravilloso! Dijo Jonás dijo que todos aquellos que siguen vanidades ilusorias
los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de este mundo. Son vanidades ilusorias, dijo Jonás, su misericordia abandonan. No es de que no haya misericordia para aquel que haya pecado, no. El asunto del pecado es de que el hombre abandona la misericordia de Dios. La hermana ha pecado contra su Señor y en vez de acercarse para humillarse delante del que ha pecado, se aleja y se justifica como lo hizo Adán. A Adán el Señor le dijo: ¿por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Ah, Adán dijo: la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol que tú mandaste que no comiera y yo comí. La mujer me hizo pecar. La mujer tiene la culpa. ¿Qué dice la Escritura? Si pecáremos voluntariamente, lo que pasa que el hombre siempre procura justificarse delante de Dios. ¿Y acaso podemos engañar a Dios, hermanos? ¿Acaso podemos nosotros escondernos? Dice que Adán y su mujer, cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¡Qué vergüenza! Eso es lo que siente un creyente cuando no quiere denunciar su pecado. Es una vergüenza. Así se sintió Adán en ese momento que el Señor lo descubrió. Pero viene el Señor, hermanos, le decía que no queda impune en la presencia de Dios el pecado. Viene Él y lo descubre, y qué vergüenza cuando Él lo saca a la luz. Es una pena, es una vergüenza. Dice que Adán y su mujer se escondieron dentro de los árboles o detrás de los árboles. Procuraron ellos tapar su desnudez, cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza. Pero ¿quién se podrá ocultar de los ojos del Señor? ¿Quién podrá esconderse de la presencia del Señor si el Señor con su presencia llena los cielos y llena la tierra? El salmista David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a las estrellas, de ahí me vas a bajar. Si fuere a lo profundo del mar, de ahí me vas a sacar. ¿A dónde, hermanos? No hay otro refugio que el Señor Jesús. Un día el apóstol San Juan, en una de sus cartas, dijo que si alguno de nosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hay un abogado, hermano, hermana, hay un abogado. Pero si reconocemos nosotros, y Él mismo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso, hermanos! Estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, en el tiempo del perdón, pero eso sí, el pecado no queda impune. Ya vimos qué pasó con el primer hombre. El primer hombre gozaba del huerto de las delicias. El primer hombre disfrutaba de paz en su vida, disfrutaba de íntima comunión con Dios. El primer hombre tenía una riqueza incomparable en sus manos, pero en un momento la perdió. Porque fueron engañados sus sentidos a causa de la astucia del enemigo. El enemigo es astuto, hermanos. El enemigo es astuto y cualquier cosa coloca delante de nosotros para desviar nuestra atención. Pero en esta noche, hermanos,
La palabra del Señor dice que todo aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia. Hay misericordia. Hay perdón para todo aquel que confiesa su pecado. Qué maravilloso, qué bendición tan grande es poder nosotros acercarnos a la presencia de Dios. Leamos otra escritura y vamos a concluir. La primera carta que escribió el apóstol a los Corintios, en su capítulo 11. Primera carta que escribió el apóstol a los Corintios, en el capítulo 11, y el versículo que tenemos es el 30. El 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Le decía, un examen personal, un examen muy individual. Hay una limpia conciencia. No hemos pecado contra Dios, bendito sea Dios. Hay temor en el corazón. Un momento de reflexión, un momento de recapacitación para hacerse un examen cada uno de nosotros, un examen de conciencia. Estamos limpios, bendito sea Dios, porque hay bendición. El Salmo 25 dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. En esta noche maravillosa damos gracias al Señor por su santa palabra, que Él nos la ha enseñado, y que Él la bendiga en cada corazón. 59.
por aquel varón santo, aquel verbo